Bienvenidos al segundo vídeo donde enseñamos a cómo llevar la contabilidad de un negocio con tu hoja de cálculo Excel. Yo soy Miguel Vela y el día de hoy vamos a completar, miren, esta hoja de cálculo donde básicamente estamos sacando los resúmenes diarios y los resúmenes por meses, ¿no? Lo que hicimos, miren, en el capítulo o en el primer video, perdón, es crear acá la tabla ingresos, la tabla egresos y la tabla gastos, ¿no? Luego acá teníamos, miren, teníamos una hoja de resumen diario donde estábamos desde el 1 de enero 2021 hasta, miren, hasta, le tengo por acá, el último día del año, ¿no? Que vendría a ser el 31 de diciembre del 2021. De esa manera podíamos llevar la contabilidad diaria de tus gastos, de tus ingresos, egresos, etcétera, ¿no? Y luego para tener, se podría decir, una información más concisa, también lo teníamos por meses, ¿ok? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre, ¿no? Tanto ingresos, egresos, gastos y acá el saldo. Bien, para que puedas entender perfectamente este video, sería bueno que te dirijas a la descripción y ahí vas a encontrar la parte número 1 para que sepas cómo se ha hecho desde un inicio, ¿no? Pero ahora, miren, vamos a aplicar algunas macros para realizar los ingresos por formularios, también para ingresar los egresos también por formulario y asimismo gastos. Bien, vamos a ir a la hoja resumen. Acá, miren, vamos a la hoja resumen. Y lo que vamos a hacer es primero cambiar la moneda. Vamos a hacer algunos ajustes. Por ejemplo, miren, me voy a situar aquí en ingresos. Y vamos a presionar la tecla control. A ver, voy a cambiar de color. Perdón. La tecla control. Y luego la tecla o la barra espaciadora, ¿no? Que tenemos acá. ¿Ok? Miren, de esa manera, control, barra de espacio. Y seleccionamos toda la columna. Luego de eso, miren, acá en la pestañita inicio. Acá en la pestañita inicio, al centro, vamos a hacer un clic donde dice estilo millares, ¿ok? Para que nos aparezca con 2 decimales. Luego de eso, acá, miren, acá en moneda, van a elegir la moneda que ustedes, de acuerdo a su país, obviamente, ¿no? Yo le voy a poner español Perú, un clic, miren, ahí está el sol peruano, ¿no? Y lo tenemos de tal manera. Lo mismo vamos a hacer con egresos. Un clic acá, un clic aquí, español. Lo mismo con gastos. Miren, selecciono todo, español y acá estilo millares, ¿no? Ahí lo tenemos. Y ahora sí. Acá en saldo también lo mismo. Miren, estilo millares, moneda, sol peruano. Vamos a hacer lo mismo acá. Miren, acá sí puedo seleccionar de uno solo. Un clic acá y español. Selecciono todo, un clic estilo millares, español. Un clic estilo millares, español. Y un clic acá, nuevamente el último, estilo millares y español. Bien, en base de datos sería bueno también que lo hagan acá. Miren, en total. A ver, vamos a hacerlo rápidamente, ¿ok? Como no demora mucho. Miren, ya lo tengo. Y ya lo tengo, ¿ok? Ahora sí. Una vez que esté eso, no se olviden de guardar su trabajo. Guardamos. Y ahora sí, miren, lo que nos faltaría también es poner estático, que no se movilice todos, miren, estos encabezados, o también acá los títulos de los encabezados, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo me voy a situar, miren, en la columna A, ¿ok? Me voy a situar en la primera columna. Luego de eso, voy a ver en qué fila se encuentran mis encabezados. En mi caso, por ejemplo, fecha, descripción total, se encuentra en la fila 3. Si se encuentra en la fila 3, entonces voy a bajar una celda, a la celda o a la fila 4, ¿ok? Entonces, columna A y abajo del encabezado, bajo una fila, fila 4, ¿no? Para inmovilizar, vamos a ir a vista, un clic acá y vamos a buscar inmovilizar, perdón, un clic aquí. Luego vamos a dar donde dice inmovilizar paneles, un clic aquí y miren, si yo bajo, quiero que observen que ya no va a desaparecer ni fecha, ni descripción, ni total, ¿no? De esa manera, si tengo muchísimos datos, me va a ser más fácil la visualización. Bien, no se olviden, vamos a guardar un clic acá y vamos a hacer lo mismo acá en resumen. Exactamente lo mismo. ¿Ven?
Me voy a situar en la columna A y donde quiero inmovilizar, miren acá, ¿no? Donde están mis encabezados. Acá donde está fecha, mes, ingreso, egreso, ahí me voy a situar y voy a bajar una fila más. ¿Sí? Si mis encabezados, nuevamente les digo, están en la fila 4, me voy a la fila 5. ¿Bien? Y me sitúo en la columna A. Ok, y hacemos lo mismo. Pestaña vista, luego inmovilizar y le vamos a dar en inmovilizar paneles. Un clic acá y de esta manera, miren, por más datos que tenga, ya no desaparece. Miren, acá estoy, miren en el scroll vertical, estoy moviéndole, miren cómo ya no desaparece mis encabezados ni mis títulos, ¿no? Ahora sí, voy a guardar. Y por acá, miren, por acá podríamos hacer, podríamos agregar algo más. Miren, yo voy a unir todas esas celdas, me voy a ir a la pestaña inicio, le voy a dar en combinar, ok, y acá podríamos poner, no sé, totales del año, por ejemplo, ¿no? En este caso estamos trabajando con el año 2021. Bien, le voy a cambiar de color para que se vea más bonito, color blanco, negrita y más grande. Bien, totales del año, por ejemplo, ¿no? Acá voy a poner todos mis totales. Por ejemplo, voy a poner ingresos, a ver, ingresos, egresos, gastos y al final saldo. Vamos a seleccionar todo esto, le vamos a poner en un cuadrito y podríamos cambiar también de color para diferenciarlos, ¿no? Podría ser ahí para diferenciarlos, solamente para diferenciarlos, y al final este vendría a ser el saldo, ¿no? Otro color, no sé, por ejemplo azul. Bien, ustedes se juegan con los colores. El ingreso va a ser igual a la suma de ¿cuál? De todos nuestros ingresos. Ok, cerramos paréntesis, enter. El egreso va a ser igual a la suma de todos nuestros egresos. Cierro paréntesis, enter. El gasto va a ser igual suma de todos nuestros gastos. Lo tenemos ahí, miren hasta abajo, perdón. De todos nuestros gastos, cierro paréntesis y enter. El saldo, en total, el saldo, ¿cuál sería? Igual a ingresos menos egresos menos gastos. Presionamos enter y miren, acá tenemos un saldo total de todo el año 2021, ¿no? Esto es opcional si lo quieren agregar, ¿no? Eso ya depende de ustedes. Bien, vamos a guardar y con eso pienso que ya cambiamos las monedas, ya inmovilizamos todo esto, todos nuestros títulos, y lo que nos faltaría es poner las macros, ¿ok? El botoncito donde dábamos un clic, miren, por ejemplo, por acá, acá yo lo tengo funcionando, lo voy a abrir, sí, acá, miren. Este botoncito puede ser una imagen o puede ser un icono, como ustedes quieran. Miren, un clic, por ejemplo, en compras, y te sale la fecha, la descripción, vamos a poner, por ejemplo, el tío Tech para que vean. El tío Tech, y voy a poner, no sé, 1, 2, 3, 1000 por ejemplo. Le doy a agregar, me salta un mensaje, acepto y me voy al final, miren acá está. Esto es lo que acabo de agregar, ¿no? Para eso sirve esta macro, pero no necesariamente pueden utilizar este formulario, ¿no? Sería fácil también si lo escriben, eso ya depende de ustedes, ¿no? Lo pueden escribir y digitalizar manualmente. ¿Ok? En las celdas, directamente en las celdas. Eso ya depende de cada uno de nosotros, ¿no? Pero lo vamos a crear. Miren, vamos a crear acá. Si tienes esta opción, miren, vamos a ir a insertar. Vamos a ir a iconos, un clic. Y le vamos a buscar, no sé, vamos a poner cruz, por ejemplo. A ver, podemos utilizar cualquiera de estas. En realidad, si utilizas una imagen o utilizas un icono, no hay ningún problema. Por ejemplo, yo voy a utilizar este de acá, miren, este. Le doy en insertar. Acá está, miren, clic derecho. A ver, lo muevo. Lo traigo por acá. Y le pongo, por ejemplo, su colorcito blanco. ¿Ok? Miren, lo puedo poner por acá. O no sé, donde ustedes quieran, ¿ok? Ahí está. Este va a ser nuestro botón. En caso, nuevamente, de que te vas a insertar y no tienes esta opción de iconos, no hay ningún problema. Te vas a Google, a google.com y acá pones, no sé, a ver, iconos. A ver, vamos a buscar iconos. Nos vamos a imágenes, un clic en imágenes y puedes elegir cualquier icono. Puedes poner cualquier imagen, la que tú desees, ¿no?
A ver, ¿cuál podría ser? Miren, vamos a poner iconos, pero PNG, para que no tenga fondo, PNG. Presionan Enter. Vamos a ver, por ejemplo, este. Miren, este me parece, no, este no tiene fondo. Cuando no tiene fondo, miren, aparece de color blanco. Y cuando expanden la imagen, les aparece así de dos colores, de cuadritos, ¿ok? Entre gris y blanco. Le das clic derecho, guardar imagen como. Y yo le voy a guardar en escritorio. Ahí está, miren, ahí dice iconos multimedia. Tiene que ser PNG, punto PNG. Le das en guardar, te vas a tu Excel, lo insertas como cualquier imagen, insertar, imágenes, este dispositivo. Miren, y yo lo voy a abrir, lo tengo en escritorio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está, miren, dos veces clic. Ahí lo tenemos. Puedes elegir cualquiera de ellos. ¿Cómo lo eliges? Dos veces clic. Miren, la imagen está, en realidad no tiene muy buena calidad, es por eso que está como que un poco distorsionado, ¿no? Por eso tienen que buscar otros iconos que tengan una mejor calidad. Ese simplemente es un ejemplo. Dos veces clic, te vas a recortar, acá recortar, y eliges el que quieras. Por ejemplo, a ver, podríamos trabajar con este, miren, con este simplecito que está acá. Ahí lo tenemos y lo ponemos por acá. Bien, si quieres ponerle un fondo blanco, te vas a insertar, formas, y le pones una forma. Miren, porque no tiene fondo en realidad. No tiene fondo. A ver, a este un clic, clic derecho, traer al frente. A este, miren, ya está acá. Le vamos a quitar, le vamos a poner color blanco. Contorno, a ver acá formato de forma. Miren, formato de forma. Y contorno sin contorno, ¿ok? Miren, este es un ejemplo nomás. Que le acabo de poner un fondito blanco. Para que resalte más, ¿no? Eso es en caso de que ustedes no tengan los iconos. Bien, eso es en caso de que no tengan los iconos y quieras poner cualquier imagen. Bien, yo le voy a dejar, miren, le voy a dejar solamente con la imagen de color negro para que vean. Y control C, control V, lo vamos a pegar por acá. Este es otro. Bien, ahora sí, vamos a crear la macro. Le damos en guardar, no se olviden de guardar, un clic acá. ¿Cómo creamos la macro? Nos vamos, miren, acá la hoja, clic derecho, ver código. Clic derecho, ver código, en cualquier hoja, ¿ok? En cualquier hoja. Les va a saltar esta ventanita, que es la ventanita de Visual Basic, y vamos a insertar nuestro primer formulario. Vamos a dar un clic acá, miren, acá, donde dice insertar user form. Un clic y le damos user form, ¿ok? Miren, de archivo abajito hay un icono, un clic, user form. Acá vamos a crear, miren, nuestro formulario. Le pueden dar el tamaño que quieran, le pueden poner los campos que quieran. Pero para este ejemplo solamente necesitamos 1, 2, 3. Yo voy a hacer, miren, yo voy a hacer prácticamente un ejemplo y ustedes ya le completan para las otras tablas, ¿ok? En realidad es el mismo procedimiento. Si haces uno, le puedes hacer los otros dos, ¿no? Vamos a ver, miren, acá estamos. Les va a saltar este formulario. Miren, les tiene que saltar de manera automática esta ventanita que dice cuadro de herramientas. En caso de que no les aparezca, se van a ver. Y acá dice, miren, a la pestaña ver. Y acá dice cuadro de herramientas. Un clic. Miren, acá tenemos el cuadro de texto. Vamos a dar un clic. Y vamos a dibujar tres campos. Una, miren, vamos a dibujar otro. Dos. Vamos a dibujar otro. Y tres. Acá van a ir mis tres campos. Miren, mis tres campos. Luego vamos a dar un clic acá en la A, que es etiqueta para poner texto. Vamos a dar un clic. Y miren, un clic. Y con eso vamos a editar. Por acá le vamos a poner la fecha. 2 puntos. Lo podemos copiar, control C, control V. Miren, control C, control V. Y por acá un clic, un clic. Lo editamos, descripción. 2 puntos. Un clic, otro clic. Y por acá vamos a poner valor 2 puntos. Ahí lo tenemos. Pueden traerle más acá. Miren, en caso si les ha quedado muy pequeño. Y pienso que ya debería quedar ahí, ¿no? Ahí lo tenemos. Para insertar el botón, miren, vamos a elegir este que dice botón de comando. ¿Ok? Un clic acá. Miren, un clic. Y vamos a poner, miren, grabar. A ver, grabar. Un poquito más ancho. A ver, más acá. Y lo tenemos por aquí. Control C.
lo copiamos, control C, control V. Este va a ser el limpiar. Un clic para editar, un clic y le damos en limpiar. Bien, ahí lo tenemos y ya está. Miren, este es un formulario. De este formulario nosotros tenemos que hacer 3, ¿ok? 3 igualitos. Miren, acá está, le voy a cambiar de nombre. Si doy un clic acá, abajito dice name, ¿no? Que es name. Acá en user for 1 le voy a poner este que sea formulario ingresos. Enter, para nuestros ingresos. Vamos a crear, miren, dos formularios más. Un clic acá, user for. Este se va a llamar formulario egresos. Enter. Voy a poner un clic acá, user for. Miren, ya voy a crear mi tercer formulario. Y este se va a llamar formulario. Le estoy poniendo con guión abajo. Ingresos y gastos, ¿no? Que tenemos. Y enter. ¿Ok? Ahí están los 3. Miren, si das un clic acá, en ingresos se va a abrir el que estamos trabajando. En gastos se va a abrir de gastos. En egresos se va a abrir de egresos. Son independientes. Pero ahora solamente estamos haciendo uno, que es el de ingresos, ¿no? Dos veces clic acá y tenemos este formulario. Ahora, lo que nosotros necesitamos es llamar a este formulario dando un clic en cualquiera de esos botones, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Para eso vamos a tener que crear un módulo. Miren, vamos a dar un clic acá y le vamos a dar en módulo. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Y luego de eso, nosotros vamos a poner la palabra sub o sub, como sub en realidad se pronuncia. Y vamos a poner, por ejemplo, llamar a formulario. Miren, formulario ingresos. ¿Ok? Ese nombre que ven acá, en realidad lo pueden poner cualquier palabra, ¿no? Como ustedes quieran. Yo le puse llamar a formulario ingresos. Abres paréntesis, cierras paréntesis, enter. Y acá tienes, miren, una macro que te va a servir para llamar a ese formulario. Entonces, miren, ¿a qué formulario vamos a llamar? Voy a poner la palabra mi. Miren, a ver, no me salta. Entonces vamos a escribirlo, ok, vamos a escribirlo. Formulario, guión abajo, ingresos.show. Acá está, miren, acá, ok. Ponemos el nombre del formulario y luego ponemos un punto. Les tiene que saltar solito las opciones, las propiedades. Y vamos a llamar a este que dice show. Dos veces clic y lo tenemos ahí. Vamos a guardarlo. Miren, el nombre de la macro se llama llamar a formulario ingresos. Voy a cerrar esto. Me voy y ahora sí. Estamos trabajando con ingresos, ¿no? Entonces nos vamos acá a ingresos. Clic derecho. Miren, asignar macro. Y acá aparece el nombre de la macro que acabamos de crear, ¿no? Ese nombre yo lo inventé. Dice llamar a formulario ingresos. Le doy a aceptar. Y ahora sí, si doy un clic, miren, ya me salta el formulario que acabo de crear. Pero todavía no le metemos código para darle en grabar o limpiar, ¿no? Voy a cerrar esto. Bien, vamos a cerrar. Miren, vamos a hacer el mismo procedimiento para los otros formularios. Vamos a ir al módulo. Estamos en módulo. Acá creamos las macros para llamar a estos formularios. Dos veces clic. Miren, lo voy a copiar, control C. Vamos a pegarlo 3 veces. ¿Ok? Este va a ser formulario egresos. Y este va a ser formulario gastos. Cada uno con su nombre. Acá también tengo que cambiarle. Formulario, miren el nombre que tengo a la izquierda. Egresos. Y acá, ¿cuál es? El formulario gastos. Ok, miren, todos ya tienen. Pero para diferenciarlos, voy a dar un clic en gastos. Y vamos a poner acá, por ejemplo, miren. Ustedes ya lo van a programar esto. Gastos. Miren, ahí, simplemente eso, ok. En egresos, vamos a poner acá, 2 veces clic. A ver, no. Un clic para editarlo. Y vamos a poner egresos. Ahí lo tenemos. Vamos a guardar. Y ahora sí, miren. Clic derecho, asignar macro. Este se llama egresos. Ahí lo tenemos. Aceptamos. Clic derecho. Asignar macro. Este se llama gastos. Un clic y le damos en aceptar. Ahora sí, miren, un clic acá. Me aparece formulario egresos. Un clic acá. Me aparece formulario gastos. Un clic acá. Me aparece el formulario
que vamos a trabajar, ¿no? Solamente uno, ya ustedes lo modifican. Lo pueden modificar copiando y pegando el código del formulario ingreso. Bien, ahora sí, voy a guardar. Vamos a ir a código, ver código. Y vamos a trabajar, miren, ya nos está llamando las macros el formulario ingreso. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a dar dos veces, no, vamos a cambiar de nombre, perdón, antes que me olvide. Miren, acá, un clic acá, le vamos a poner su nombre, ¿ok? Para saber cómo se llama, pues, ¿no? Ya, acá. TXT, yo le voy a poner TXT-fecha. Acá en name, miren, ahí está clarito, name, fecha. Enter. Vamos al siguiente, un clic acá y le voy a poner TXT, descripción, enter. A ver, perdón, sí, un puntito se me escapó. TXT, descripción y enter. Ahora sí, voy al siguiente, a valor, a la izquierda en propiedades, le voy a poner TXT, valor y enter. Ya miren, todos estos casillas de texto ya tienen su nombre. Le doy a guardar y ahora sí, vamos a grabar. Lo más importante, no grabar. Dos veces clic. Miren, dos veces clic. A ver, perdón. Dos veces clic. Y vamos a entrar, miren, acá, a la programación de este botón. No vas a tocar ni esto y no vas a tocar ni esto. ¿Ok? Eso ni lo toques ni lo muevas, simplemente déjalo ahí. ¿Bien? Acá es donde vamos a trabajar. Miren, lo que yo necesito acá, lo primero es saber cuál es la última fila. Quiero saber cuál es esta fila, o sea, la última fila que tiene datos. O sea, si yo vengo acá, pongo 32, a ver, perdón, 28, 202, 2021, por ejemplo. Quiero saber cuál es esta última fila con dato. ¿Para qué? Para insertar luego en la siguiente fila el nuevo registro, ¿no? Para eso necesito saber en cuál fila termina el último dato. Bien, vamos a ver, vamos a guardarlo y clic derecho, ver código. Miren, estamos en ingresos, formulario ingresos y grabar, botón grabar, dos veces clic. Aquí estamos trabajando. Miren, yo voy a poner primero el código, es una línea de código en realidad. Y después les explico cómo funciona rápidamente, porque no es un curso de programación, ¿no? Pero pongan lo siguiente, pongan active sheet, perdón, la hoja activa, para trabajar en la hoja activa. Pongan esto, miren, active sheet, con doble E, ¿no? Sheet. Luego ponen punto y llaman, miren, al objeto cells, ¿ok? Llaman al objeto cells, abren paréntesis y ponemos acá la fila, miren, coma, ponemos acá la columna, cerramos paréntesis, ponen fila, ponen columna, cerramos paréntesis, ponen punto y miren, pegado, a ver si sí está pegado, punto, ponemos end de final, XL, up de arriba, cerramos paréntesis, punto row, ok. Miren, esta sentencia de código que ven acá, bien, ¿cómo funciona? Miren cómo funciona. En columna, miren, en columna vamos a buscar cuál es la última celda con datos de la columna. Podemos trabajar con la columna B, podemos trabajar con la columna C o podemos trabajar con la columna D, ¿ok? Yo pienso que lo más recomendable acá es trabajar con la columna B. O sea, porque todas las columnas tienen datos, ¿no? Pero yo les recomiendo la columna B donde están las fechas. Bien, vamos a poner para eso, donde dice columna, vamos a poner acá, entre comillas, la B, ¿ok? La columna B donde están tus fechas. Lo guardamos. Bien, ahora sí. En fila vamos a poner, miren, vamos a contar cuántas filas tiene toda esta hoja. Para ello vamos a poner, miren, rows.count, rows.count. De esta manera nos va a devolver el número de filas de toda la columna B. Bien, ahora sí, con eso ya sabemos cuál es la última fila. Pero ¿cómo trabaja esto? Miren, para que tengan una idea, ¿ok? Rápidamente. Active Sheet vendría a ser la hoja activa. O sea, la hoja activa es esta, ¿no? La que está abierta, donde estás trabajando. Para eso sirve el Active Sheet. Luego de eso, abrimos, llamamos al objeto Cells para identificar la última celda con datos. Y Row Count te devuelve en realidad el número total de toda la columna B.
Luego de eso, miren, luego de eso con esa sentencia que dice end xla.row, lo que hace es regresar, miren, regresar hasta, se podría decir la primera fila que tenga datos, ¿no? Y con la propiedad .row ya te devuelve la fila, este numerito, miren, este numerito que vendría a ser la última, ¿no? Acá, el número 8. Bien, vamos a imprimirlo para que lo vean si funciona. Le vamos a poner cualquier nombre, yo le voy a poner último igual. Bien, miren acá último, esa es una variable que acabo de crear. Esta es una variable último que va a englobar todo eso, ¿no? Si lo imprimimos con msg box, entre paréntesis, último, miren, entonces vamos a saber qué nos está devolviendo toda esa sentencia de código. Miren, le voy a guardar, cierro y vamos a abrir ingresos. Ingresos, un clic acá en ingresos. Les va a saltar esta ventanita, miren, y le doy en grabar. Un clic y nos devuelve, miren, nos devuelve el número 8. ¿Ok? El número 8 es la última fila con datos. Ahí está. Aceptamos, cerramos. Miren, voy a poner otro dato por acá. Enter. Miren, ¿cuál es la última fila o la última columna con datos? La columna B con datos, la 9, ¿no? Entonces, miren, un clic, le doy en grabar y ya me arroja el número 9, ¿ok? Entonces ya nos está funcionando perfectamente, ¿no? Ya nos está identificando la última celda con datos de la columna B. Bien, ahora sí, un clic acá, ver código. Nuevamente, estamos trabajando en formulario ingresos y estamos trabajando en el botón grabar. Un clic acá. Miren, esta variable último nos devuelve la última fila con datos. Entonces ya no hay ningún problema, ¿no? Entonces, si nos devuelve la última fila, yo no quiero saber la última fila. Yo quiero ingresar mis datos en la siguiente fila. O sea, en la fila de abajo, ¿no? Para ello, nos vamos a ir al último. Y le vamos a decir más 1. ¿Ok? O sea, la última fila con datos, pero más 1 para que sea la siguiente, ¿no? Ahí lo tenemos. Luego de eso, necesitamos ya ingresar, miren, necesitamos ingresar ya nuestros datos. ¿Cómo ingresamos? Miren, vamos a llamar range, el rango o la referencia. Y acá vamos a poner, miren, acá vamos a poner la columna. En este caso, ¿en cuál columna vamos a insertar? En la columna B. Ok, en la columna B. Miren, en la columna B vamos a poner y acá la fila, ¿ok? Miren, range, columna y fila acá. La fila va a ser miren, este dato que ven acá último, lo copiamos y lo pegamos, ¿no? Porque en realidad, miren, cerramos paréntesis, ponemos punto value, ponemos igual y ¿a qué le vamos a igualar? A mi punto txt fecha, ¿ok? Punto value. Lo que estamos haciendo es lo siguiente, miren, estamos diciendo la referencia en este caso es la última, es la 9, ¿no? Le estoy diciendo que la columna B, fila 10, va a ser igual a el formulario, a este txt, miren, txt fecha, acá, txt fecha va a ser igual, cuando le doy en grabar, ¿no? Dos veces clic en grabar, acá es el código, miren, range, columna B, y último, que ya sabemos que es la última fila, ¿dónde va a ir? Punto value, o sea su valor va a ser igual a la caja de texto fecha, la que acabamos de crear en el formulario, ¿no? Voy a copiar esto, control C, 3 veces. Voy a cambiar acá la B, ¿cuál va a ser? El siguiente es la C, ¿ok? Miren, la C, acá va a ser la C y acá va a ser la D, ¿ok? La C y acá la D. ¿La C cuál es? La C, miren, ponemos mi para que se nos abra las opciones txt. Miren, a ver, descripciones, ¿no? A ver, sí, punto txt, esa es la descripción, la C. Punto value, ahí lo tenemos. La D vendría a ser el valor, ¿no? Punto txt, valor, punto value. Estos datos son el nombre de las cajas de texto. Ok, nuevamente, miren, estos nombres de acá, txt fecha, txt descripción, txt valor. ¿Dónde lo vemos? Acá abajo en propiedades. Miren, txt valor. ¿Dónde estamos programando? En el botón grabar, porque acá le vamos a dar 2 veces clic. 2 veces clic, perdón, un clic. Cuando le dan un clic en ese botón, todo este código va a empezar a correr.
recién ahí va a correr, ¿no? Luego de eso, a ver, vamos a ver si ya nos está insertando. Vamos a ver si es cierto. Cerramos. Le damos un clic en ingresos. Vamos a poner la fecha, a ver, 21/03/2021. Descripción. Vamos a poner prueba, valor 100. Le damos en grabar. Miren, ahí lo tenemos. Miren, ya está acá. Prueba 100. Le voy a cambiar, miren, le voy a cambiar por ejemplo a dato, por ejemplo. Le doy grabar. Miren, ya me acaba de insertar. Ok, con un formulario. En caso de que quieras que se te cierre el formulario, para que no siga apareciendo ahí, podemos hacer lo siguiente. Miren, podemos hacer lo siguiente. Un clic acá, ver código, formulario ingresos, grabar. Luego de que te inserta, vamos a esconder el formulario. Vamos a llamar nuevamente por su nombre. ¿Cómo se llama? Formulario ingresos. Formulario ingresos. Punto hide. Ok, hide, que vendría a ser esconder. O sea, le estamos diciendo que el formulario ingresos, después que inserta, se esconda. Punto hide. Vamos a ver si es cierto. Le guardamos, cerramos. Un clic acá. Miren, vamos a poner 01/01/2021. A ver, cualquier cosa y 1, por ejemplo. Le doy a grabar. Miren, ya se me ocultó. ¿Ok? Se me acaba de cerrar el formulario. Si le doy un clic nuevamente en ingresos, miren que los datos siguen acá. ¿Cómo los borramos? Facilísimo, igual. Miren, facilísimo. Un clic acá. A ver, un clic acá. Clic derecho, ver código. Formulario ingresos. En grabar. Y miren acá. Vamos a poner, vamos a nombrar, vamos a llamar a los text box, ¿no? A las cajas de texto. Mi.txt fecha. Mi.txt valor. Mi.txt son 3 más, descripción. ¿Ok? Luego de eso, miren, ponemos .value igual a comillas en blanco. .value igual a comillas en blanco. .value igual a comillas en blanco. ¿Ok? De esta manera le estamos diciendo que la caja de texto, después que te esconde, que te lo vuelva en blanco, ¿no? Con comillas, simplemente comillas, ¿ok? En blanco. A ver, vamos a guardar. Cerramos ingresos. Vamos a poner, miren, por ejemplo, 2021. Descripción. Vamos a poner por acá valor, no sé, 15, por ejemplo, ¿no? Le damos en grabar. Miren, ya me insertó al final. Si vuelvo a ingresos, ya me aparece en blanco. Si quisieran que les aparezca la fecha automática, en el campo, en el text box fecha, entonces, miren, vamos a ir nuevamente al Visual Basic. Y lo que vamos a hacer ahora es ir nuevamente a formulario ingresos. Un clic acá. Vamos a dar 2 veces clic, miren, en la parte ploma. Ya no en el botón, en la parte ploma del fondo, donde están los puntitos negros. 2 veces clic. Miren, acá les va a abrir, este es un evento clic. O sea, miren, todo lo que tú programas acá, cuando tú des un clic en el formulario se va a ejecutar. Pero yo no quiero dar un clic, yo lo que quiero es que de manera automática se me ponga la fecha. Entonces, acá existen eventos. Miren, acá donde dice clic, vamos a dar un clic acá y le podemos dar en Activate. ¿Ok? O si no, también en Initialize, creo que así se lee. Inicialice, se escribe. O en Activate. O sea, cuando se inicializa, para que se ponga la fecha automática. O cuando está activo, ¿no? Cuando está activo es cuando el formulario lo tienes enfrente. Vamos a dar un clic acá, miren, en Activate. Un clic acá. Acá, miren acá. Acá está. A ver, voy a acercar un poquito. Voy a cerrar esto. Miren, voy a cerrar esto. Voy a borrar esto. Y acá. Acá vamos a programar. O sea, eso se ejecuta ni bien abres el formulario. Ni bien abres el formulario. Yo quiero. Miren, vamos a poner, por ejemplo, fecha actual. Que me arroje la fecha actual. Le voy a poner igual a date. Porque es una fecha. ¿Ok? Mi punto, vamos a llamar donde quieres que se ponga esa fecha. En el campo o en la caja de texto fecha. Vamos a poner, miren, en este caso podríamos darle un formato directamente. Podríamos darle un formato. O podríamos ponerle igual, miren, igual a todo esto, ¿no? A ver, vamos a ver si funciona. Para no poner mucho código. Vamos a ver. Guardamos, un clic acá, le damos acá en ingresos y ya me aparece la fecha. Miren, ahí está la fecha.
Ya me apareció de manera automática, miren, de manera automática. Un clic, me aparece la fecha del día de hoy, ¿no? Vamos a poner descripción, a ver qué podemos poner, prueba. Y valor vamos a poner 1. Miren, valor 1. Miren, 21 de marzo. Le doy en grabar. Y me inserta acá el 21 de marzo del 2021. En caso de que tú le quieras dar un formato, por ejemplo, no quieres este formato que estás observando, de repente te aparece el mes adelante y el día acá, ¿no? Para que no suceda eso, le vamos a dar un formato, miren, por si acaso, ¿ok? Porque ya por experiencia sé que algunas veces no aparece tal y como queremos las fechas. Dos veces clic. Y acá, miren acá le vamos a dar un formato. Miren, yo voy a poner acá format para darle formato y voy a abrir paréntesis. Bien, voy a dejar acá la fecha actual y voy a poner una coma y acá le doy, miren, el formato. Entre comillas, pongo los días y yo quiero que me aparezca primero los días, luego que me aparezca un slash, luego que me aparezcan los meses, pongo un slash y luego que me aparezcan los años. Ahí lo tenemos. Bien. Cerramos paréntesis. Esto en realidad es por si acaso. En algunas veces, en algunas oportunidades, te aparece el mes adelante, el día en el medio y el año al último, ¿no? O podría ser también el año adelante o al medio, no sé. O alguna desconfiguración. Pero con este format, que ven acá, ya le estamos dando el formato a la fecha. Le guardamos, cerramos y vamos a ver un clic en ingresos. Miren, descripción, prueba 2. Prueba 2, voy a poner 50, por ejemplo. Le doy en grabar y ahí está, miren, prueba 2, 50. Bien, y con eso sería prácticamente todo. Una recomendación, miren, una recomendación. Si ustedes borran todo esto, miren, si ustedes borran todo eso, le damos en ingresos, pones acá por ejemplo, y no sé, ese número, le das en grabar. Miren a dónde se va. Se va al último. ¿Por qué se va al último? Porque esta es una tabla. ¿Ok? Si borras, miren, si borras, lo que tienes que hacer es, acá, miren, acá existe como un icono que está abajo, miren, si doy un clic, acá en la unión de las celdas, a la derecha, dan un clic y tienen que ajustarlo hasta donde quieran borrar, por ejemplo, hasta acá. Y esto ya lo borran, miren, graban, ingresos, y vamos a poner y vamos a poner 10, por ejemplo, grabar. Miren que ya me inserto acá, ¿ok? Asegúrense que no ocurra esto, ¿ok? O sea, tener una fila vacía y que el final de la tabla esté después, acá. Tienen que arrastrar hacia arriba, ¿bien? Y de esa manera van a evitarse problemas. Acá, miren, clic derecho, ver código. Miren, acá van a hacer lo mismo. Miren, por ejemplo, en ingresos tenemos el campo fecha, descripción. Todo eso lo pueden copiar, miren, pueden agarrar todo esto. Lo vamos a copiar, copiamos y lo llevamos, por ejemplo, a gastos. Miren, acá gastos, lo voy a pegar. ¿Ven? Vamos a hacer algo rápido, miren, vamos a hacerle este botoncito. Ya lo traje acá, lo ponen más al medio. A ver, acá podría ser un poquito más. Ahí, por ejemplo, ahí, ¿no? Ya lo tenemos acá y vamos a fijarnos en los nombres. Un clic acá, miren, sí, tiene el nombre, txt fecha, un clic acá, txt descripción, un clic acá, txt valor, ok. Vamos a copiar todo el código que tiene grabar. Vamos a copiar todo el código, tiene dos veces clic. Miren, acá está, lo copian todo, clic derecho, copiar. Vamos a ir al formulario gastos, grabar, clic derecho, miren, acá en el medio, clic derecho, pegar. Lo pegamos. Ahora sí, me dicen Active Shell. Miren, ahora la última celda con datos ya no va a ser en la columna B, sino en gastos. Ojo, gastos están acá. Va a ser en la columna J. Ok, columna J, porque acá está mi fecha, en gastos J. Vamos a venir acá, a ver, perdón, clic derecho, a ver códigos. Estamos en gastos, grabar. Y acá va a ser la columna J. Miren, ya cambiamos algo, ok. Lo vamos a dejar ahí, J. Acá ya no vas a ingresar en la B, sino vas a ingresar en la J, ok, porque acá comienza. Y así sucesivamente, ¿no? La K y la L. Entonces, miren, vamos a poner acá la K y vamos a poner acá la L. Cuando se cierra, ya no se va a cerrar el formulario ingresos, sino se va a cerrar el formulario gastos. Y nada más. Bien,
Faltaría este código, miren, 2 veces clic, el de acá, ¿no? Ese de acá. Cerramos, miren, lo copiamos, control C. Venimos a gastos y le damos un clic donde en la parte ploma, ¿no? En el fondo, 2 veces clic. Lo pegamos acá. Ahí lo tenemos. Miren, vamos a probarlo. Lo guardamos, cierro, me voy a gastos, un clic. Y miren, acá está, no me está apareciendo la fecha. A ver, algo ha pasado, pero vamos a ver si ingresa, ¿ok? 0101, 2021, descripción, cualquier cosa y 10, por ejemplo. Le doy en grabar, miren, y ya me insertó. ¿Ok? Ya me insertó, ahí está, miren, el dato. Ya no, ahora en gastos. Si le doy en ingresos, miren, cualquier cosa, voy a poner 10, grabar, me insertó ¿dónde? En ingresos. ¿Ok? Vamos a ver por qué nos salta acá la fecha. Vamos a ver por qué nos salta acá la fecha. A ver, algo ha pasado. Un clic, ver código, gastos, 2 veces clic. Y algo pasa acá. Miren, txt, fecha, ahí está el formato. No, miren, ojo, me olvidé cambiar, miren, acá me olvidé cambiar el evento. No es el evento click, nuevamente les digo. Miren, vamos a dar un clic acá en el medio y le vamos a cambiar al evento active, ¿no? Activate, acá, activate. Un clic. Miren, el evento está arriba. Y miren, sí, miren, para que vean, yo voy a dar un clic y van a ver cómo aparece la fecha, para que entiendan, ¿ok? Miren, un clic acá y voy a dar un clic en la parte ploma. Miren acá, un clic y me apareció la fecha. ¿Ok? Así funcionan los eventos. Existen eventos para presionar Enter, eventos clic derecho, cuando pasas el mouse, etcétera, etcétera, ¿no? Gastos, 2 veces clic y vamos a copiar esto. Lo cortamos y lo pegamos acá. Esto lo pueden dejar ahí o lo pueden eliminar, ya depende de ustedes. Lo voy a eliminar. Guardo, cierro, gastos y miren, ya me aparece. Bien, como pueden observar, el formulario gastos le hice de una manera más rápida, simplemente copiando y pegando y cambiando las columnas, ¿no? Hasta este punto, si tienes alguna duda, puedes comentar ese video para yo responderte, ¿no? No te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima.